Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mil bendiciones para todos. Sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy pues quería hacer algo un poquito diferente y es una cosa que estaba pensando hacer desde hace días, pero bueno, por una razón o por otra no podía llevarlo a cabo. Entonces hoy ya tenía todo listo. He agregado unas cosas ahí para ver si sale un poco mejor y todo esto de la cámara. Y bueno, no sé, estamos empezando, tampoco pues esperes que de la noche a la mañana logre, digamos, ser como los profesionales. No es posible. Estoy tratando de hacer lo mejor que pueda para ver si puedo traerles, digamos, algo un poquito más decente, ¿no? He agregado una luz por ahí, por ahí he agregado una luz. Y bueno, me monté de nuevo lo que era la pantalla verde que yo tenía por allí, ya la había hasta doblado, la tenía guardada. Y bueno, más o menos ahí vamos, ¿ok? No digo que sea perfecto, pero de repente y me funciona más con un fondo o algo y un overlay, quizás. Pero bueno, no quería tampoco ponerme a comprar cosas, sino de repente usar lo que ya tenía. Entonces, bueno, hoy que tenía todo preparado, pues hay tiempo de tormenta y pues estoy teniendo algunos problemas ahí para poder sacar el video. Voy a tratar de hacerlo rápido para ver si podemos salir de esto, ¿no? Y hacerlo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues quería analizar un poco el video de un youtuber que sacó hace unos días, que voy a ponerles aquí cuál es la portada, es esta, la que estás viendo ahí, para ver, la voy a poner por aquí, por ahí va a estar. Y entonces, bueno, este tipo sacó un video supuestamente reaccionando a otro video de que hablaban sobre que WoW está muerto y toda la cosa, ¿no? Lo de siempre, lo que siempre se oye, lo que todo el mundo suele decir y tal. Si no conoces a este youtuber, yo te voy a dar pues más o menos un vistazo allí para que tengas una idea. Este tipo es uno de los grandes streamers de videojuegos en español. Y bueno, no le llega un necro, pero está por ahí, es alto, ¿no? La cantidad de viewers que tiene en Twitch y esto. Pero y al igual que todos, comenzó en YouTube y se le conoce bastante por las guías y las cosas que hacía de juegos RPG como Dark Souls y este tipo de juegos, ¿no? Que eran así juegos de acción RPG y bueno, se hacía la campaña a manera de guías, ¿no? Pero bueno, no sé, de repente en algún momento de su historia gamer llegó seguramente a probar el WoW, pero al igual que mucha gente, que no sé si ustedes saben o se han dado cuenta, al igual que mucha gente, pues no sé, se le ve como un poco resentido de WoW y de Blizzard. Es lo que yo veo y pues al día de hoy se ha convertido casi que en un hater de WoW y de Blizzard, no lo sé. Tampoco lo voy a señalar de esto, pero es una impresión que me dio. A finales del año pasado, él hizo un video, más o menos por ahí por noviembre, gente, hizo un video días antes de que cayera lo que era la BlizzCon, ¿ok? Y entonces, bueno, se puso allí el manto de gurú y hizo una serie de profecías de lo que iban a soltar en la BlizzCon. Y bueno, decía que él tenía mucha gente o gente o sea, contactos fiables dentro de la empresa de Blizzard, que le habían pasado información y que, bueno, procedía a revelarla y esto. Y bueno, al final no pegó una sola palabra de lo que dijo, no sucedió. Entonces, bueno, recuerdo que incluso dijo que lo que era la versión de Classic de LK iban a dejarla como un servidor, digamos, dedicado a esa expansión, a la expansión de LK, de Lich King, y que lo que era la expansión de Cataclismo ni siquiera la estaban trabajando, ni siquiera estaba en desarrollo. Bueno, por ahí fue una de las tantas, ¿ok? Que soltó y que pues nunca llegaron. Entonces, bueno, lo único que sí puedes estar seguro cuando este sujeto habla de WoW es que nada de lo que diga pues es real, no va a suceder y se convierte en una fantasía más de los haters de WoW y de Blizzard. Entonces, bueno, amigos, ahí vamos, ¿ok? ¿Qué decirles? Pues que este sujeto hizo este video en donde supuestamente reacciona al video de otro allí, que bueno, no sé ni quién es. Sí, entré a su canal, vi que tenía el video, pero no lo conozco, no es alguien que yo realmente conozca ni nada. Y resulta que esa persona había hecho un video de media hora, poco más de media hora, hablando de por qué él decía que WoW actualmente estaba muerto, que el juego, bueno, lo de siempre, ¿no? Y este a su vez, este youtuber que se llama Revenant,
hizo entonces un video reacción a ese otro y lo hizo de hora y media, ¿ok? Eso tenerlo claro allí, hora y media hablando sobre lo mismo y tal, ¿no? El sueño, digamos, que tienen la gente que quisiera ver caer a WoW, que quisiera ver cómo Blizzard y WoW se desploman y caen en la ruina, pero la verdad y la dura realidad es que eso no suele suceder. Entonces, bueno, yo les voy a ser sinceros, amigos. Yo no voy a escuchar a esta gente, no voy a oírlos a ellos. Y dirás, ¿por qué? Si me dijiste que ibas a analizarlo. Porque mira, yo actualmente estoy jugando a WoW. Yo no necesito que alguien que no juega a WoW me venga a decir a mí si el juego está muerto, si el juego está vivo, si está en decadencia. No. En realidad yo mismo, amigos, soy capaz de decirlo porque yo estoy dentro del juego, yo estoy jugando ahora. Y entonces sé lo que hay dentro del juego, sé lo que está pasando, amigos. Miren, ahorita mismo estamos en una época, digamos, bastante buena para WoW. Incluso por ahí me preguntaban alguna gente que me decían si yo recomendaba, porque eran jugadores que habían jugado en su día, y que si yo recomendaba volver ahora, actualmente a WoW. Y yo les dije que sí, porque es que ahorita mismo lo que hay en World of Warcraft es increíble. Hay, digamos, contenido cada 2 por 3, nuevos modos de juego, como pasó con esto de Plunderstone. Y bueno, un montón de cosas más. Estamos a un par de, creo que a un día casi, de que nos caiga el Pandaria Remix. O sea, nuevas modalidades de juego. Y de eso ya iremos hablando un poquito allí cuando comencemos a hacer el análisis, ¿ok? Y estamos también a la vuelta de la esquina de la nueva expansión. Entonces, bueno, que esta gente siga soñando y pensando que el juego va a caer y que, bueno, se va a desmoronar todo el imperio y tal, pues vamos a dejarlos que sigan soñando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? A mí hay algo que me parece más interesante que ver a este tipo de gente, que simplemente vienen a meter hate y a malmeter contra Blizzard y perdón, contra Blizzard y contra WoW. ¿Qué me parece más interesante? Pues, ¿sabes qué? Vamos a leer lo que piensa la gente, lo que dice la comunidad, ¿ok? Entonces, para eso tengo aquí algunos comentarios de personas que se pasaron por este video y que dejaron algunos comentarios allí. Y eso que vamos a ver y eso que vamos a analizar y lo que para mí a la final es realmente más importante. Entonces, déjame y arreglo esto para poderlo ver, ver exactamente dónde estoy ubicado. Aquí déjame ver para mover esto un poco, amigos. Y poder ver realmente por dónde voy, ¿ok? Entonces, bueno, aquí de salida tenemos a un usuario que se llama Alejo. Y este usuario dice, el WoW llevan diciendo que murió hace 10 años, gente. Y es verdad, es que la verdad es que esta gente que se dedica a eso, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo sobre eso. Aquí en YouTube, ¿ok? Vamos a hablar de la plataforma de YouTube. Si tú quieres dedicarte a WoW, a contenido de WoW, tienes dos formas de tú poder conseguir muchísimas vistas, muchísimos suscriptores y, o sea, agarrar y viralizar incluso videos. ¿Cuáles son esas dos formas? Pues la primera, amigos, la primera es hacer guías de oro. Lo único que tienes que hacer es hacer guías de oro y poner ahí en la miniatura que ganas 400k por hora, que haciendo esto y que gana oro sin hacer nada, gana oro sin farmeo. Ese tipo de videos, ¿ok? Son los que realmente venden y los que te van a llevar a tener muchísimas, muchísimas vistas. Y el segundo tipo de videos que te van a dar este favor, estos son los videos de hate o de mal meter contra WoW. Porque va a atraer mucha gente, ¿no? Porque te vas a meter en la polémica y tal y esto. Y entonces esos son los tipos de videos que más vistas tienen. Y por eso la gente los hace. Entonces, bueno, mira, este usuario dice que ya llevan diciendo que WoW murió hace 10 años. Pero yo creo que desde antes ya, ¿no? Porque, bueno, por la razón que sea, hay gente que está resentida con WoW. De repente lo jugó en su día. O probó un servidor privado y esto. Y no lo sé, amigos. O de repente digamos, el streamer de turno, que para ellos es como un alfa porque tienen mentalidad de rebaño y pues necesitan seguir a alguien
y que si alguien les diga qué está bien y qué está mal, pues ese streamer que para ellos es el alfa les ha dicho que está mal, que esto, y bueno, y ya lo dan como una sentencia, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra de las cosas que les quería comentar. Aquí tenemos a otro usuario que se llama, vamos a ver si, vamos, me movió ahí, creo que ahora se ve bien. Solo lo tengo que mover un poco hacia arriba, ¿no? El usuario se llama Lefeline. No voy a leer los números, solo voy a leerlo así porque, bueno, es más complicado. Y este usuario dice, nadie juega MMO para terminarlo, haciendo referencia, claro, a algunas de las cosas que hablan en estos videos, ¿no? De que los MMO son muy largos, de que nunca acaban, de que esto, que lo otro. Entonces este usuario dice, nadie juega un MMO para terminarlo. Lo juegas porque la experiencia de aventuras es divertida. La sensación de descubrimiento y progreso con cada paso es satisfactorio. Obviamente, si vas a internet y te lees completo cómo se hace cada cosa y te spoileas todo el contenido, le quitas toda la gracia. Dice, buenos MMO actuales, y ahí nos recomienda un par. Me dice que Final Fantasy XIV, Black Desert Online, Elder Scroll Online y Guild Wars 2, ¿no? Los buenos MMO, bueno, ahí, esto no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden ver ahí. Porque no quiero que YouTube me meta aquí una censura ni nada. Pero bueno, vamos a hablar sobre lo que dice este usuario, ¿no? Que él dice pues esto de los MMO y es muy cierto lo que dice, la verdad es muy acertado. Yo la mayoría de los títulos que él recomienda y yo los he jugado o los tengo. Por ejemplo, Final Fantasy jugué bastante tiempo, ya lo dije en el video pasado. Black Desert Online lo tengo en Steam, pero la verdad, para serles sincero, no lo he jugado. Yo lo jugué hace muchos años cuando salió en Japón. Me hice una cuenta, como hicieron mucha gente, y lo probé ahí, ¿no? Pero bueno, la experiencia fue muy mala porque lo del ping y bueno, era un problema mantener una cuenta en un servidor japonés, pero actualmente yo lo tengo incluso en mi biblioteca de Steam, pero no lo he jugado. Elder Scroll Online también lo tengo, ese sí le metí bastantes horas, pero no sé, no me termina de enganchar nunca que lo pruebo. Y Guild Wars 2 me pasa lo mismo, pero tengo que confesar que son buenos juegos, buenos MMO, ¿no? Y bueno, a ver qué me comentan ustedes sobre lo que dice este usuario. A mí me parece muy acertado, porque lo que él habla aquí, ¿no? De que es lo que hay hoy en día, es que esto realmente es inevitable, de que la gente se pueda spoilear o buscar contenido, porque mira, la mayoría de los canales que se dedican a WoW, salvo este canal en el que estás viendo, el mío, se dedican principalmente a hacer guías y a decirle a la gente cómo pueden lograr las cosas, ¿no? Cómo pueden desbloquear esto, cómo pueden alcanzar, digamos, conseguir equipo, cómo pueden equipar a sus alters, cómo pueden sacar monturas, esto y lo otro, ¿no? Y es más que nada el contenido de WoW que hay en YouTube. No sé si esto será que está muy alto el micro, gente. Más que nada de eso va el contenido de WoW que hay en YouTube. Todos los canales prácticamente se dedican a eso. Yo aquí porque yo sinceramente siento que no me quiero repetir haciendo, he hecho pocas guías, ¿vale? He hecho pocas guías y las he hecho a mi manera, de cosas sencillas, pero no quisiera entrar en eso de lo que hacen los demás canales porque pienso que ya eso está ahí y no quiero tampoco pues repetirme, ¿no? En esto, por ejemplo, lo que son las noticias, el nuevo contenido, todo eso lo cubre, digamos, Alter Time y de allí la gente se va haciendo eco entre los creadores de contenido de WoW en español. Y eso es una cosa que en cierto modo es inevitable y ya está allí y no hay cómo cambiarlo. Incluso la gente que diga que no quiere ver este contenido para no spoilearse, es muy difícil porque si ves algo que tenga que ver con WoW, siempre YouTube te va a recomendar ahí a esta gente. Entonces por ese lado es un poco complicado que lo consigas. Entonces, bueno, vamos a ver el siguiente comentario, amigos. Dice aquí, este usuario es cortito este. El usuario Kaiser dice, el del video, o sea, refiriéndose no a Revenant, sino al otro, ¿no? Al que originalmente había hecho el video con esta proclama de que el juego está muerto. El del video no se ha informado mucho ni de WoW ni de los MMO. Así que ya te imaginarás por dónde van las cosas en este video. Ya te darás una idea por dónde va y los argumentos que presenta para malmeter contra WoW, contra Blizzard, por la razón que sea, ¿no? Porque
Suelen ser gente que está resentida por algo o que simplemente quieren ganar visitas y se han dado cuenta de que esta es una forma bastante efectiva de lograrlo. Bien, vamos a ver el siguiente. Quiero que salga completo ahí. Creo que ahí se ve completo, dice. El usuario es este Noctus Black Sword, ¿no? Creo que lo leí más o menos bien. Dice, lo cierto es que si los juegos MMO o cualquier juego no es que hayan muerto o que hayan perdido su esencia, sino son las personas que buscan la mayor efectividad posible, sin preocuparse de precisamente cómo lo expusiste, no experimentan, solo por querer jugarlo lo más, lo que más pega en lugar de buscar divertirse, que para eso están los videojuegos. Bueno, esto tiene su parte de verdad también, ¿no? Porque hay un cierto grupo de la comunidad, principalmente la gente que quiere en teoría ser más competitiva, que se olvida un poco de todo, un poco de todo en el juego, y lo que ellos quieren es números, o sea, hacer más DPS, la eficiencia ante todo, y bueno, ese tipo de gente es muy estricta, incluso con las personas con las que llega a jugar, y algunas veces pueden llegar incluso a ser tóxicos, exigiéndole un rendimiento X a todo el mundo, ¿no? Y bueno, están obsesionados con ser los mejores, con la competitividad, y bueno, es obvio que esta gente van a buscar toda la información posible que les facilite alcanzar su objetivo, es lo que hay. Pero este tipo de gente está en todos lados, no es algo que realmente se pueda hacer al respecto. Entonces, bueno, aquí tengo a otro que dice, se llama Víctor Morillas, así más o menos está ahí, Víctor Morillas, dice que hubiera grabado la capital de Dragonfly, a ver si está tan vacía, madre mía. Bueno, ¿qué sucede, amigos? Yo entré un poquito al video, ¿ok? Yo no lo vi todo, pero entré un poquito, y este tipo cuando va a argumentar que el juego está muerto, que no hay jugadores y esto, se va a Orgrimmar de LK. O sea, no se va ni siquiera a Sod, ni se va a esto de la expansión actual, ¿no? La capital de Valdraken. No, 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 no. Se va a esa Orgrimmar y me imagino yo que en un reino, pero de los más muertos. Porque ya sabes que hay unos reinos que tienen población más o menos allí en LK, que entre ellos estaban unos reinos PvP, creo que Mankrik, creo que Mankrik era uno que era para la Horda, que era uno de los más grandes, pero bueno, es que Mankrik creo que era PvE, creo, Mankrik. Ese era el más grande PvE. Y luego estaban Benediction sí es PvP y era de los más grandes. Creo que era el más grande de todos en LK. Y era de la Alianza, ese servidor. Entonces, no se va a ir ahí. Y bueno, también aclarar que la población sí sé que ha bajado, yo lo he comentado por ahí, cuando salió SOD, ¿no? Pero antes eso estaba a tope, amigo. Pero claro, si se van a un servidor de los más bajitos, me voy a meterme a este servidor que tiene una población baja y ahí grabó, ni siquiera fue en el retail, ¿no? Así cualquiera puede sacar vistas de ciudades vacías, digo yo. A ver, vamos a ver, ahí se me fue de nuevo. Eh, vamos a ver aquí, tenemos más comentarios. Voy a irlos leyendo todos porque para mí esto es más interesante que lo que esta gente puede hablar en sus videos. Así que bueno, vamos a ver, aquí tengo a un tal William Méndez que dice, uno de mis mejores amigos es del WoW. Nos hemos visto en 15 años 2 o 3 veces en vivo, o sea, online, ¿no? Dentro del juego. Pero cada noche jugamos lo que sea. El WoW generaba vínculos fuera del juego y eso es lo que no logrará ningún juego. Claro, existen gente que tiene muy bonitos recuerdos, ¿no? De cuando esto empezó, de al principio y tal. Y sé que de repente alguna gente se sentirá de repente decepcionada de cómo es ahora. Porque por allí creo que lo llegan a mencionar también de que al día de hoy poco se habla entre los jugadores, ¿no? Es algo que no es solo propio de WoW, sino casi que de cualquier juego. Pero bueno, creo que influye también un poco la mentalidad, mentalidades tan diferentes que hay entre los jugadores. Hay algunos, como yo decía hace un rato, que van es a lo competitivo nada más y no quieren saber de nadie. Y por ahí me lo han llegado a comentar de que analizan muy bien a la gente con la que juegan y no están tanto por hacer amistad, por conocer personas, no, están por los números y ya está. Y es lo que hay, y creo que eso se ve casi en todos los juegos, amigos. Bueno, ok, entonces aquí tengo otro, Ochagi, dice,
Llevo leyendo que WoW está muerto desde hace 10 años y ahí sigue. Es lo que decíamos, amigos. Es que esto vende. O sea, hacer este tipo de videos, hacer este tipo de cosas ahí, ponerle que el juego murió, ponerle una lápida ahí que ya está enterrado y esto vende, ¿ok? Esto te va a, o sea, y eso para la gente que es grande se traduce en dinero. Para canales como el mío, digamos, que son canales muy, muy pequeños, que pues no conoce nadie prácticamente, pues canales así no ganan nada, ¿ok? No ganan casi nada, no ganan un peso. Pero para esta gente que lo creas o no, por allí de repente ya haré un video porque a veces me gusta como explicarles un poco las diferencias que hay para los diferentes tipos de usuarios aquí en YouTube. Y por ahí me hicieron una consulta también, un comentario, y yo lo aclaré. Lo que pasa es que esta gente, pese a que tú las veas que son, el canal es de una sola persona, que es la única que aparece y esto, pero al ser gente muy grande, ya no son canales personales como el mío. El mío es un canal personal, sino que son canales de empresa, porque esta gente ya están constituidos como marcas y como empresas. Este tipo es uno de los más grandes, y el que originalmente hizo el video, yo vi que tiene casi 70,000 suscriptores. Entonces, todo lo que ellos hagan se transforma automáticamente en dinero. Y obviamente estas cosas que venden tanto, que llaman tanto la atención, y pues atraen a un montón de gente allí que va con el morbo y la cosa de querer, vamos, por fin cayó, wow, vamos a ver. Pues eso es ganancia constante y sonante que se convierte para ellos este tipo de cosas, así que no es de extrañar que lo hagan. Aquí tengo también a otro, Scholar93, dice, siempre dicen y dicen lo mismo, el WoW está muerto y nunca lo está realmente. ¿Qué les puede gustar más o menos o ya no les esté gustando o ya no lo estén jugando, perdón, pero nada más lejos de la realidad? A día de hoy es el MMO más jugado y más representativo de los MMO, simplemente el padre de los MMOs. Esto es muy interesante, ¿ok? Voy a comentarles algo. Este comentario es muy bueno. Decirles primero que cuando yo sé que WoW tuvo más suscriptores, ¿ok? Ahorita supuestamente lo que se sabe es que hay 7 millones de cuentas activas que están pagando la suscripción, y ya lo hablamos el otro día, pero que hay mucha más gente jugando a WoW. Pero bueno, vamos a quedarnos con la cifra de 7 millones. Sé que en la época de LK tuvo muchísimos, muchísimos más y todo eso, pero tienes que entender que cuando WoW salió, por allá, no sé si fue como en el 2004, por allá, ¿no? Y después, cuando vinieron las otras expansiones, incluyendo la de Lich King, no había tantos MMOs. O sea, este formato de juego no era tan popular. No todo el mundo se lanzaba a crearlos. Incluso las principales compañías que se dedican al desarrollo de juegos no hacían juegos online. Había muy pocos, ¿no? Entonces había muy pocas opciones para la gente jugar en su día durante esas expansiones. Obvio que todo el mundo se volcara a WoW. Es natural. Pero al día de hoy el escenario es diferente. Hay muchos juegos online, ya los mencionó allí un usuario anteriormente, que son juegos peso pesado en la industria, que tienen comunidades enormes y que obviamente se ha fragmentado y se ha diezmado la comunidad que originalmente jugaba al WoW, o la comunidad que está, digamos, enfocada a lo que son los MMOs y juegos online. Se han dividido entre un montón de títulos y vienen más, y también están los MMOs, o bueno, los MMOs o juegos online que son para móviles, que atrapan una gran cantidad de la comunidad. Y aparte surgieron nuevos tipos de juegos online, como los shooters y otros, ¿no? Que son estos competitivos y esto, que también se han llevado gran parte de la población de gente que quiere jugar a nivel digamos, de juego online. Es una realidad innegable. Y bueno, era lo que les quería comentar ahí, ampliando un poco la idea de Escolar93, que me pareció un gran comentario. Bien, vamos a ver el siguiente, ¿ok? Tengo aquí a Pablo Meister, que dice, dice, ¿va a morir el WoW? No, ita a jugar. Este de repente no lo leo porque ya sabes que estas palabras de repente me meten ahí una censurita a YouTube y no quiero eso, ¿no? Pero tú lo ves ahí. Ves bien el comentario, lo que dice
que bueno, que vayan a jugar. Voy a leerlo así como más family friendly, ¿vamos? Dice, que va a morir el WoW. Id a jugar vuestros juegos de porquería y dejar de decir las mismas tontadas cada vez que sale una mala copia de WoW. Lo vamos a leer así porque, bueno, yo, ya sabes, ¿no? Me cuido un poco de esto del algoritmo y tal, y bueno, es lo que hay, ¿no? Tengo un canal personal y no de empresa y es lo que toca hacer, porque esta gente que gana solo por salir, salir ahí y decir cualquier cosa, pero en mi caso no es así. Pero igual pudiste leerlo, ahí está, para que lo veas, lo leas bien, ponlo en pantalla completa si no lo ves bien. Pero es muy cierto, ¿no? Y ahorita están por salir unos cuantos que son copias del WoW, pero que al final terminan muriendo. Y eso que me decían hace un tiempo, que me decía alguien ahí en un comentario aquí en mi canal, que él prefería jugar en los servidores privados, porque bueno, me dio un montón de argumentos que no es que lo critique, yo no critico a nadie que juegue en servidor privado, pero él me decía que se daba al coleccionismo. Y que bueno, que allí había logrado jugar muchas, o sea, recoger muchas cosas de transfiguraciones, monturas y esto, y que no quería perderlas, ¿no? Pero decirles eso, que todas las copias de WoW, todos los WoW de servidor privado no van a estar ahí para siempre, y que para la gente que le gusta el coleccionismo y esto, yo pienso que el mejor lugar donde podrían estar es en el WoW oficial, que no es necesario pagar tanto dinero, yo lo he explicado por ahí, pero bueno, la gente pues a veces creo que es que deciden no creer las cosas, ¿no? Antes que meditarlas siquiera. Bueno, aquí tengo otro que es de Facundo Fernández. Es el mismo, no, bueno, no recuerdo si yo leía este, pues este dice, la mejor manera es que haya un MMO donde tu personaje sea totalmente aleatorio y uno tenga que adaptarse al personaje que le tocó. Bueno, ese es el comentario aquí de nuestro amigo, ¿no? Que la verdad me parece un poco curioso, ¿no? Y a la vez algo gracioso también. Déjame decirte, amigo, que tu comentario es muy idealista y es poco realista. No tiene, la verdad no tiene sentido. Porque yo te digo algo, nadie va a jugar a un MMO que no sea free to play, como este, ¿no? El modelo de negocio que es pay to play, para jugar lo que te toque. La gracia de los MMOs de fantasía, de los juegos como este, de aventuras y fantasía, es que tú puedas personalizar a tu personaje. Es que tu personaje sea parte de ti, no algo que te tiren random allí y que bueno, bueno, me tocó esto, qué mal, ¿no? Voy a tener que ver cómo le saco provecho a esto que me tocó. No, la gracia de estos juegos es la personalización de tus personajes. Cómo quieres jugarlos, cómo quieres llevarlos, seas tú el que decida, porque a la final, pues eres tú la inteligencia detrás de esos algoritmos, de esos gráficos que ves allí. Es una persona real la que está jugando, es una persona real la que quiere ponerse el trasmog que le guste, ¿no? Independientemente de si se vea bien o si se vea mal. Es lo que a ti te gusta, que tú quieres jugar con estos talentos aunque haya mil guías en internet que te digan que no son los mejores. Es tu decisión como jugador, es tu decisión y que es lo que te hace sentir parte del mundo de fantasía en el que estás jugando, supuestamente. Entonces, decir que lo ideal es que haya un MMO en que cada quien tenga que conformarse con lo que le tocó, pues sí, ya está, no, amigo. La verdad es que creo que pecas de incauto y tu personaje, tu comentario es un idealismo que no tiene mucho sentido, es lo que pienso. Bien, vamos a pasar al siguiente comentario. Aquí es de un tal Torque. Dice, si el juego está operativo y hay servidores, mientras haya un jugador, no está muerto, sigue vivo, pero la gente va a otro sitio. Yo conozco juegos que son de hace tiempo, aún están abiertos y crean alguna publicación, pero ya no son famosos y por eso se les dice muertos, pregunta, ¿no? Es algo que también a mí me sorprende, lo extremista que se vuelve la gente. Hace unos meses volví a jugar XCOM 2 y lo disfruté y como el primer día, y pasaron 3 años y volvería a jugarlo. Es bastante interesante esto que nos cuenta aquí el amigo Torque. Bueno, nos cuenta, digo, eso se lo comenta Revenant, ¿no? Pero
Igual acá estamos analizando los comentarios y la opinión de la comunidad. Pero decirles, amigos, quiero decirles algo, ¿ok? Esto no lo estoy inventando, lo que les voy a decir. Fue algo que el propio Revenant en el video que hizo en noviembre del año pasado, profetizando todo lo que iba a salir en la BlizzCon, él mismo lo dijo. Y es que él no juega a WoW desde BFA. No juega a WoW desde Battle for Azeroth. Entonces, bueno, que gente así te venga a decir que el juego al día de hoy está muerto, pero son gente que no juegan a WoW. No jugaron Shadowlands y me imagino que cuando estuvo la expansión de Shadowlands se dieron gusto diciendo todo lo malo que tenía Shadowlands, todo, o sea, pescaron el río revuelto ahí, ¿no? Porque sabían que había mucho descontento y me imagino que esta gente ganó dinero como no tienes idea, mal metiendo y hablando mal del juego. Es lo que hay, ¿no? Pero tampoco jugó Dragonfly. Mira, yo te voy a decir algo. De los streamers grandes, creo que este es uno de los pocos que no quiso jugar WoW. En el caso de Revenant. Ahora con las modas que hubieron hace unos meses, él no quiso participar. Ahí estuvo Necro. Necro estuvo jugando a lo que era esto del hardcore. Y no solo con un personaje, creo que se hizo como dos personajes que lo intentó dos veces ahí y estuvo jugando y se le veía contento, se le veía disfrutar el juego. También el Chocas y otros tantos estuvieron jugando, incluso SOT. Tanto Revenant como Necro estuvieron jugando SOT. Y este tipo no quiso tocarlo ni con un palo. Entonces, bueno, se ve que el tipo realmente no le interesa el juego. Eso que hay, gente. Yo digo lo que veo, ¿no? De repente y eres fan de él y lo sigues. Yo no tengo nada en contra de él. En su día llegué a ver guías de Dark Souls y esto que hacía. Pero lo que dice aquí el amigo, ¿no? Aunque bueno, no, creo que se vale al otro extremo se va. Porque que un juego solo por tener servidores no esté muerto, pues no es tanto así. Porque sí se da el caso. Hay un montón de juegos ahí en Steam que son juegos online y que no tienen jugadores al día de hoy. Hay uno que se llama, ¿cómo se llamaba este juego? Dark and Light, creo que algo así. Es un juego online y es parecido, un poquito parecido a lo que es Ark. Y bueno, está allí, está en Steam y tiene servidores y el que lo compró lo puede entrar y jugar. Y así como ese hay un montón, pero están muertos. No, no puedes decir que solo porque tengan servidores están bien, no, no. Y aparte, tampoco es el caso de WoW, porque WoW no solo tiene servidores, sino que tiene varias versiones del juego, que esa es otra cosa que quisiera hablar por allí en algún video exclusivo, que son hablar sobre teorías y cosas que yo tengo ideas de cosas que pueden venir, ¿no? Al juego en un futuro, porque ya hay algunas cosas allí que yo me hacen pensar y esto, y quisiera compartirlas con todos ustedes. Entonces, bueno, eso es lo que él nos dice, ¿no? Que estuvo un tiempo jugando un juego, luego volvió y que, bueno, lo disfrutó igual. Y creo que esa es la mentalidad que impera en la mayoría de la gente que juega. Incluso hay personas que me han comentado que ellos, pues por varias razones, no están jugando ahorita, pero que quisieran volver. Y yo creo que es un buen momento. Y también para la gente ahorita que decirles que para esto que viene del World Remix, de Pandaria Remix, va a ser fácil subir personajes. Así que, ¿qué excusas me vas a presentar ahora de que no puedes tener muchos personajes? Bueno, ahí está, ¿no? Bueno amigos, entonces ya tengo aquí, creo que ya este va siendo casi el último ya. Creo que ya es el último de los comentarios que pudimos, así pues más relevantes, porque claro, este video tenía creo que arriba de 400 comentarios, obviamente yo no iba a poder revisarlos todos. Me imagino que habrían algunos muy buenos aquí, geniales, pero bueno, no pude tampoco, o sea, me iba a llevar allí horas viendo y leyendo. Entonces fui sacando así los que consideré que me encontré, pues sí que consideré bastante bueno y que podían aportar algo. Entonces, bueno, aquí tengo a este Choker King que dice, no ha muerto, está renaciendo. Obviamente no será igual que en el Classic, pero con el director que está ahora mismo, que es la esencia del WoW, va en buen camino. Yo juego a él
y no hablo por hablar, como muchos. Hace una semana que volví y soy de los viejos. Dice, está, bueno, esto de DPM no sé qué es, amigos. Si tú lo sabes, me lo pones ahí. Yo es que no conozco todavía toda la jerga de WoW. No sé qué será, no sé qué será DPM. Dice, yo soy de los viejos y está DPM. Ah, bueno, ya, creo que ya lo capté, ¿vale? Creo que ya lo capté. Ya tengo una idea de que, de que es. Está, es como decir que está excelente. Ok, ahora mismo, el que se replantee volver, que ni lo dude ni un segundo. La verdad es que con este comentario se cierra con broche de oro. Voy a leerlo de nuevo. No ha muerto, está renaciendo. Obviamente no será igual que en el Classic, pero con el director que está ahora mismo, que es la esencia del WoW, va por buen camino. Yo juego a él, no hablo por hablar como muchos. Hace una semana que volví y soy de los viejos y está DPM. Ahora mismo el que se replantee volver, que ni lo dude ni un segundo. Y eso que yo digo, mire, es lo que yo digo. Voy a de momento, el comentario lo voy a dejar ahí, pero vamos a quitar a este tipo de aquí. Esto de aquí, ¿no? Es lo que yo les estaba comentando. No es necesario para la gente que jugamos a WoW ver este tipo de contenido, porque nosotros lo estamos viviendo. Yo en lo personal estoy experimentando algo muy bonito con este juego. Yo llegué a un punto, amigos. Yo lo conté el otro día en mi video anterior, pero yo llegué a un punto en el que no me parecía jugar a nada. O sea, no encontraba nada que me apeteciera jugar. Incluso pensé, wow, ¿será que este va a ser el fin de mis aventuras con los videojuegos? No lo sabía, ¿no? Estaba pasando un momento un poco difícil en mi vida y no sabía qué jugar. No encontraba nada que me interesara, que me atrajera. Hasta que dije, mira, vamos a probar este juego. World of Warcraft es de los mejores y siempre está en los top y esto. Vamos a ver, ¿no? Sé que es un juego viejo y tal, pero wow, vamos a ver qué nos ofrece. Y fui probando, fui jugando, me encontré con algunas cosas que no me gustaron, obviamente, al principio, cuando era nuevo jugador recién, porque te hacían pasar por el aro y hacerte la campaña de esto de Battle for Azeroth, ¿no? La verdad, eso sí fue bastante negativo. No me gustaba nada esa expansión, no me gustó, la verdad, al principio. Pero bueno, logré llevar a un personaje a nivel 50 y con eso pude hacerme lo que era un Draktil y ya llevarlo a 60 y ya desbloqueé lo que era el tiempo de Chrome y bueno, ahí empezó la diversión. Y al día de hoy yo estoy descubriendo cosas, estoy conociendo el mundo, explorando, haciendo un montón de actividades y esto, ¿no? Que a veces la gente me llega y me dice, mira, tienes que irte directo al endgame y esto y tal, pero yo les voy a decir algo, en mi caso, yo soy nuevo y estoy descubriendo el juego, o sea, este juego tiene tanto que ver, tanto que jugar, tanto que experimentar, tanto que explorar. O sea, tiene un contenido tan grande. Entonces, bueno, claro, la gente que lo jugó en su día, digamos, la gente que lo jugó en su día y que ha venido pasando todas las expansiones y ha venido disfrutando de todo esto durante 10 años, 15, 20 años. Obviamente ahorita están enfrascados en el endgame o en la actividad que sea, ¿no? Pero el que es nuevo, quizás no pase directo al endgame, quizás se entretenga, se distraiga por ahí por el mundo, subiendo personajes, probando clases. Y imagínate que hay un montón de clases que ahorita no sé cuántas en total hay, pero encima cada una tiene especializaciones diferentes. Nada más el druida tiene cuatro. Puede ser tanque, puede ser healer, puede ser DPS y tiene dos DPS, ¿no? Que es el de gato y el otro, de lechuza. Y hay otros también que tienen cuatro, entonces, wow, entonces uno quiere, wow, ¿te gusta este? Vamos a probarlo ahora como tanque. No sé, amigos, yo haré Endgame en su momento, seguramente en la próxima expansión me meteré un poco más de lleno a esto. Pero bueno, yo el tiempo que he estado jugando lo he dedicado es más que nada a eso, ¿no? A descubrir el juego, a desarrollar esa pasión que ya tiene la gente, los Soul Players, y que la pudieron desarrollar a lo largo de los años. No fue algo
que digamos, de un día para otro ya se consigue. Y yo estoy en esa línea. Entonces, bueno, amigos, ese era el video de hoy, el video que yo pues les quería traer, ¿no? Para comentar un poco sobre, sobre esto, de este video de aquí, de acá, ¿vale? De aquí, de acá, sobre este video que está acá arriba. Y no es una reacción propiamente a ese video porque eso es mentira que yo me iba a tirar hora y media viendo los argumentos de una persona que yo sé que primero no juega a WoW, no lo juega desde hace años. Y segundo, pues es alguien que se ve, se le nota que no gusta del juego, que no gusta de Blizzard. Ujú. Entonces, no sé, muy objetivo no creo que sea. Tampoco tengo nada en su contra, ¿vale? No vayas a pensar que es que yo quiero estar mal metiendo ni nada, porque la vez pasada hicimos algo ahí, analizamos algunas de las cosas de Dallas y esto. Pero mira que yo ni siquiera mencioné a Dallas en el título ni en nada, ¿no? Como para... Hay gente que sí, que te ponen eso en el título para atraer vistas y esto. Bueno, a mí me da igual. Yo lo que quiero es hacer un contenido acá. Quizás un poquito diferente a lo que hace la mayoría de la gente que crea contenido de Warcraft. Pero bueno, pienso que aunque crezca lento, aunque vaya poquito a poquito ahí, que es un crecimiento orgánico el que estamos teniendo, pues no importa. No quiero tampoco, no es que espere ser un gran youtuber, ni nada, ni un gran streamer, pues hago lo que puedo allí. No esperes tampoco que me comporte como los profesionales, porque ya les he dicho que existe una diferencia. Eso lo voy a aclarar en un video por ahí que pues haré más adelante. Hay una diferencia entre los creadores de contenido. Hay diferentes tipos de creadores de contenido. Y hay algunos, como es mi caso, que somos por lo general los pequeños, que tenemos son canales personales. Y en estos canales personales, pues no estamos obligados a seguir ningún patrón. Pero los canales grandes sí son canales de empresa ya, porque para ellos el tiempo es dinero. Y obviamente, pues eso lo voy a ampliar, ¿ok? Lo voy a ampliar, pero que sepas que no, que estos canales grandes son canales de empresa y los canales pequeños como el mío son canales de personales. Entonces, bueno, ya sería todo, amigos. Por mi parte, quisiera darle las gracias a todos los que han estado pasando por el canal, los que se están suscribiendo al canal. Y bueno, y también a la gente que me está dejando sus comentarios, que me está, me está apoyando con su like, amigos. Y bueno, la verdad es que eso para mí significa mucho. Y me gusta también mucho que me dejen saber su opinión sobre las cosas que hablamos acá, sobre los temas que comentamos. Para mí eso es lo más divertido de crear contenido, para mí es lo mejor, amigos, saber lo que la gente piensa, ¿no? Y eso pues lo vemos también en el servidor de Discord, que tenemos un servidor de Discord en el canal. Pero bueno, la idea del servidor de Discord es que se compartan las cosas, que todo el mundo pueda compartir. Ahorita somos poquitos y de repente, bueno, no se está compartiendo tanto. Yo trato de compartir todo lo que me interesa, todo lo que veo, así todo lo que yo quisiera. Hay casi que canales para todo, pero bueno, si quieres pasarte y dejarnos saber tu opinión en diferentes ámbitos y esto, o darnos ideas para videos y tal, pues lo estaremos tomando en cuenta. Estás invitado a unirte al servidor de Discord. Allí al final del video va a quedar el enlace y bueno, muchísimas gracias a todos por ver el video de hoy. Espero que haya salido un poquito mejor. Sé que en el video anterior en el que pusimos la cámara y esto pues de repente salió muy quemada la imagen y esto es que no tenía nada preparado. Fue así de momento, de un instante a otro que dije, ¿sabes qué? Voy a grabar un video y vamos a salir. Pero bueno, hoy pues quise hacer algo un poquito mejor. Puse aquí atrás un croma que tenía por ahí abandonado y me puse una luz aquí de un lado, de este lado de aquí. Me puse una luz de repente y pues necesitaría más luces, pero como dije, no voy a ponerme a invertir realmente tanto en esto, así gastar mucho dinero y esto no. Me es imposible ahora y pues tal vez si crecemos y empezamos a ganar algo acá y tal, pues lo hagamos, ¿no? Pero de momento no quiero invertir, quiero irme con las cosas que ya tengo. Entonces, bueno, un saludo para todos, amigos, mil bendiciones y nos vemos en el próximo video o directo. Y bueno, sí, directo, lo digo directo porque no he descartado hacer directos.
Solo que no lo sé, he estado muy ajetreado, estoy en lo de las clases y tal, y bueno, al menos saco tiempo para hacer videos y esto, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias a todos, pásenla bien y bueno, déjame saber tu opinión de qué te parece esto. Es una cosa recurrente que se ve cada dos por tres y es una manera fácil de la gente ganar vistas, ¿no? Malmeter. Un saludo amigos y nos vemos en el próximo video o directo. Hasta la próxima.